Bienvenidos al nuevo año de música para divertirse, a esto que es aprendiendo guitarra desde cero. Esto que acabo de tocar es muy simple. Hoy vamos a ver por qué dos notas funcionan bien y en este caso la tercera es una introducción a un ritmo muy extendido en Latinoamérica. En Argentina le llamamos milonga, pero tiene diversos nombres y diversas velocidades. Pero la forma es más o menos la misma. Y con eso vamos a adiestrar un poco más la mano derecha para hacer los arpegios y también la mano izquierda para poner esas tercera, en este caso el mi y el sol. Pero antes vamos a ir a la introducción de nuestro ciclo y empezamos con la primera clase del 2022. Bienvenidos. Bien, ¿qué es una tercera? 1, 2 y 3. Do, re, mi. Un do con el mi, por ejemplo. Un mi, fa, sol. Un mi con el sol, como lo que estamos tocando acá. Forman una tercera. La tercera es el primer acorde consonante, porque si yo toco el do con el re, como ya les expliqué en alguna de las lecciones, suena a sirena de tren, de barco, de autobús, de lo que quieran. Suena disonante. Cuanto más cerca, peor. Por ejemplo, medio tono. Mucho más duro que un tono, ¿verdad? Pero sin embargo la tercera suena muy bien. La tercera tiene dos posibilidades. O es la mayor y suena alegre, como la están escuchando acá, o es la menor y suena triste. Un acorde está armado por dos terceras. Por ejemplo, si al do le pongo el mi y al mi le pongo la tercera que sigue, mi, fa, sol, me queda el do, mi, sol. Ese es el acorde de do mayor. Cuando yo pongo la posición mi, do, mi, sol, do, mi, todas las notas de la guitarra suenan estas tres: la primera, la tercera y la quinta. Y el acorde lleva el nombre de la fundamental. Si yo lo armo sobre do, el acorde se llama de do. Puede ser mayor o puede ser menor, depende que el mi sea natural o bemol. No quiero entrar en ello ahora, solamente quiero que veamos cómo si yo distancio una octava, en vez de tocar el mi con el sol acá, la cuarta y la tercera cuerda, queda muy bonito. El último es un unísono, mi con mi, por eso cierra. Como siempre, nosotros tenemos dos posibilidades. Lo que llamamos cerrado y abierto. Cuando tengo un traste intermedio, por ejemplo acá, entre el sol y el si, acá, entre el fa y el la, tengo la posición cerrada. Posición abierta, depende cómo se vayan desfasando los semitonos, y posición cerrada. Son las dos posiciones que se repiten. Entonces yo toco. Y estoy acompañando esta melodía. Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi. Y en vez de acompañarla, las terceras, yo la podría acompañar con la tercera más cercana, por ejemplo acá. Mi con el si mejor, ¿verdad? Pero queda mucho más bonito si la distancio. Podría ser las dos también, ¿no? Podríamos ver.
Pero, ¿qué tal si usamos una tercera nota, que es el si al aire, como nota de recurso y la ponemos en el medio? Cada vez que toco el acorde, luego disparo ese si en el medio. Como nosotros tenemos el fa sostenido, es decir, estamos tocando en sol mayor, en este caso en mi menor, la escala de mi menor, ese sí es la quinta del acorde de mi, fa, sol, la, si, y es una nota que nos sirve para nota pedal. Lo de nota pedal viene de la época de los órganos, que se pisaba el pedal y se dejaba una nota clavada, y esa nota es siempre la misma, pero va acompañando la armonía de muchos acordes. Por eso se llama nota pedal. Muy bien, toco acorde de tercera y el si. Siempre siguiendo la posición abierta, cerrada, en el fa sostenido, cerrada en el mi, en el re sostenido. Mucho más bonito con la tercera, ¿ven? Con el si. Ese sí que suena ahí. Tocamos pulgar y dedo mayor, y con el dedo índice pulsamos la tercera. La segunda cuerda, perdón, que es la nota si del acorde, ¿verdad? Cuando lo cierro, toco todas las notas. Esto es un mi menor, no hace falta ponerlo porque no toco la quinta cuerda. Y luego hago bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, y engancho el ritmo. Ya les explico este ritmo, pero quiero detenerme aquí. Fíjense, bajo una primera cuerda, segunda y tercera, en la posición de mi menor con el sol puesto acá. Luego el re, lo mismo, el do, el si, el la, el sol, el si, y engancho el ritmo. Estoy haciendo una pequeña escala con los bajos. Y hago bajo, 1, 2, 3, 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 1, 2, 3. Siempre lo mismo, bajo, 1, 2, 3, primera, segunda y tercera. Estos dedos, el anular, el mayor y el índice. Perfecto. Entonces hacemos bajo, 1, 2, 3 sobre el mi menor. Bajo, 1, 2, 3 sobre el re, sobre el do, sobre el si, sobre el la, sobre el sol, vuelvo al si. Bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3. Y empezamos el ritmo de milonga. Fíjense, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Qué es el ritmo de milonga? Es una división en corcheas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 corcheas, ¿verdad? Normalmente suenan taca, 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 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si yo en vez de agruparlas de a 2, hago 2 grupos de 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y la última me queda de 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y así la vamos a hacer, fíjense. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Primero, bajo. 1, 2, 3. Cuarta, tercera y segunda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo mismo, nada más que en vez de apretar el mi, aprieto el do. Si. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. La última tiene que tener 2 corcheas solamente, por lo tanto 2 notas. 1, tercera, segunda, con el do. Tercera, segunda, con el si. Bajo y la tercera sola. Y queda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y hago lo mismo sobre el si. Y siempre queda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1,
y acá los armónicos. Si ustedes quieren armarla de otra forma, por ejemplo, pueden empezar y en el medio usar. Es más, se lo propongo que lo hagan como ejercicio, que lo armen y lo estructuren como si fueran 3 partes independientes. La primera, la tercera con la nota pedal. Luego, en la escala do, si, la, pero mi, re, do, si, la, sol, si, mi. Y por último la milonga. ¿En qué estamos tocando? En mi menor, por eso el fa es sostenido, porque el fa sostenido es la sensible de la escala de sol. Está a un semitono como está el si del do. Bueno, espero que les haya gustado. Comenzamos, damos el puntapié inicial para este curso de Aprendiendo Guitarra desde cero de 2022. Que aprovechen el ejercicio, que lo disfruten. Dejo por ahí arriba las siglas para que los links para que entren a mi página web, que la renové, también para que se suscriban al canal y mantengamos vivo esto que es Aprendiendo Guitarra desde cero. Buena semana.